Hoy estamos puntuales. Bueno, hoy el tema que eligieron en el grupo de WhatsApp fue hablar sobre los ovnis y la Biblia. Y bueno, es un tema que hemos hablado en varias ocasiones y es un tema que supongo que fue uno de los primeros temas con los que empezamos a compartir. Bueno, Andri, Raced y Judith, desde 2013 creo que están revisando contenidos que yo estuviese subiendo, pero ya cuando era adolescente ya me había metido, era digamos que mi afición de niño, los ovnis, la paleontología, principalmente la mitología. Así que, bueno, supongo una de las cosas interesantes es encontrar conexiones de la ufología con la Biblia y podemos empezar a hacer revisiones si nos vamos, por ejemplo, a los de atrás hacia adelante, ¿no? Si observamos, por ejemplo, los testimonios del Génesis, pues hay cosas muy, muy curiosas si uno quita la parte sensacionalista, religiosa o fanática y trata de ver las cosas en un sentido mucho más centrado, ¿no? Más claro, ¿no? Para empezar, Génesis, por ejemplo, Génesis 6, un característico te dice que los Neelohim bajan a la tierra y ya estaban aquí, ¿sí? Y dice, en cierta ocasión dice que había Nefilim en la tierra, pero aparte de que ya había Nefilim en la tierra, también hubo otros Nefilim cuando los Mnea Elohim, o los hijos de los dioses, descendieron a la tierra y tuvieron hijos con las humanas, ¿no? Entonces de ahí les nacieron hijos que fueron los grandes valientes de la antigüedad, o sea, refiriéndose a los héroes de la mitología, especialmente pues de la mitología que conocemos del Mediterráneo, que es con la que está tratando de hacer, a la que está tratando de hacer énfasis, ¿no? El texto, ¿no? Entonces, ya por ahí nos cuenta una cuestión muy interesante, esa versión que es uno de los hechos históricos antiguos más, digamos, mencionados, porque no es solamente que lo mencione la Biblia, es que están muchísimas literaturas, todas las historias antiguas que uno quiera encontrar, eso lo hemos mencionado tantas veces, ¿sí? Que está presente, que esta gente bajó a la tierra y tuvieron hijos con las humanas y lo ves en la literatura del Palacio de Asurbanipal cuando le contaban en el siglo XVIII, creo que fue, estaba plagado de descripciones sobre eso, ¿sí? Y bueno, esto, por ejemplo, ya es un principio bastante interesante, pero encontramos que luego, después de esta catástrofe global, ¿no? Que llaman el diluvio, o la última era glacial, o el hundimiento de la Atlántida, o sea, como sea que cada quien en su ámbito le quiera, o no quiera llamarlo, quiera conectar, se vuelven a reunir las principales civilizaciones usando como capital, ¿sí? A Mesopotamia, ¿no? Fundan varias ciudades importantes y luego se disgregan. Y en cierto momento aparecen unos emisarios de una deidad llamada El Shaddai y le dicen a Abraham que se vaya a Padam Aram, ¿sí? Y este tipo de apariciones que hacen con Abraham son muy interesantes porque en una de las ocasiones le hacen una promesa que su descendencia sería como el cielo y él quiere hacer un sacrificio y él coge y parte por la mitad un ternerito, un carnero y una cabra, después un palomino y otro, una tórtola, algo así. Y mientras él está en medio de la noche que está quedando dormido, cuando empieza como a dar un poco de miedo, él ve cómo aparece, él no había encendido el fuego y él como ve a la distancia, no había nadie cerca y él va a la distancia que algo aparece en medio de la oscuridad, una luz y enciende el altar y se monta un fuego que llega a las alturas, un incendio, y ve una llama que aparece y se va moviendo en medio de los cuerpos que él había partido, ¿no? Entonces como un escenario un tanto eh, extraño, pero él parece que él entiende que se había completado una fase en ese momento. Y la experiencia no es la única, él pasa a tener esta experiencia en un par de ocasiones en su vida. Una de ellas se ve que unos individuos llegan a su campamento y ve 3 personas. Y lo que da a entender uno cuando está analizando el texto, o sea, lo que uno entiende cuando se analiza el texto es que esta gente parecía muy parecidos a seres humanos. Pero había algunas características que llamaban la atención, posiblemente el color del cabello, el color de los ojos, a lo mejor no tenían barba, puede que tratasen de imitar muy bien la ropa nuestra, pero puede que también su acento, ¿sí? Em,
Y el hecho de que no se pareciesen en el color de la piel también a ellos, ¿no? Porque no es como cuando vives en una ciudad que hay intercambio por el mercado, entonces ves gente de muchas partes, sino cuando estás en el desierto, estás en tu campo y alguien cruza por ahí de la nada. Es como, ¿de dónde vienes en medio de la nada? Que vienes caminando, ¿cuánto? 4 o 5 días en camello. ¿En qué dirección hacia dónde vas? ¿Sí? Esto no es un camino, no es un cruce, ¿sí? De caminos. Entonces todo eso hacía pensar que había algo extraño. Entonces él habla con estos individuos y ellos le confirman pues que iba a tener un hijo, ¿sí? Y que aparte va a haber una destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y bueno, hemos también explicado también este asunto, ¿sí? Como parece que un asteroide impactó en el cielo en ese momento, o sea, aquella noche, y antes del amanecer pues empezaron a caer un montón de meteoritos a consecuencia del impacto del asteroide de haber atravesado la atmósfera, y llovió tanto asteroide, tantos aerolitos sobre Sodoma, Gomorra y Zoán, que todo eso quedó incinerado. La cuestión es que dos de ellos, de estos individuos, entran a Sodoma y Gomorra. Y lo más curioso es que los querían violar. O sea, eso también da a entender no solo que era gente depravada profundamente, la que estaba ahí, sino que eran bastante atractivos, porque incluso Lot les dice, pues tengan relaciones con mis hijas. Imagínate el pudor o la virtud o el que prefiere ceder sus hijas a que toquen a unos ángeles, porque el día esto es, o sea, puede que quien lo vea a primera vista sé cómo va a decir que toquen a las hijas, pero supongo que dentro del concepto de religio de estas personas, profanar, ¿sí? Nada más, nada menos con un mensajero de un Dios, tiene que ser unas cosas más mortíferas, o sea, unas cosas más gravosas y a saber el karma que puede caer, ¿no? Pero es interesante que estos individuos cierran la puerta, empujan al otro hacia adentro, cierran la puerta, no antes apuntan con una especie de linterna y esa gente no estaba acostumbrada a más iluminación en la noche que unas antorchas. Así que se pueden imaginar cómo se habrán quedado totalmente escandilados. Si hoy día existen estas linternas, están polarizándose y uno las coge en la noche y la enciende y producen un fogonazo increíble que puede, no sé, llegar a 200 o 300 metros. Donde estés delante te quedas que no puedes ver nada. Así que hay que imaginarse qué fue lo que ellos hicieron para no agredir a estas personas, pero sencillamente pusieron una linterna, encendieron la linterna delante de la gente y toda la gente se quedó completamente eh, deslumbrada, no podían ver nada. Algo tan simple como eso. Eso no puede ser una cuestión espiritual. Estamos hablando de tecnología, tecnología que hoy nosotros tenemos. O sea, 4000 años después hemos desarrollado esa tecnología y no necesitamos pagar mucho por una linterna chiquitita que es capaz de hacer eso. Bien. Y estos tipos ayudan a esta gente a salir y en un momento determinado simplemente ya no los ven con ellos, ¿sí? Y esto es algo también muy común, la teletransportación, ¿sí? O cómo cambiaban de dimensión. Cualquiera de los fenómenos es aplicable, ¿no? Y sigue ocurriendo, ¿no? Que luego pasa con Jacob. Jacob se encuentra con uno de estos individuos en un sitio que era un campamento donde subían y descendían um, esta gente, ¿no? Y está hablando con alguien y pues se produce un forcejeo y como no lo quiere soltar, al final él le hace una llave, ¿sí? Le hiere el muslo. Y sabe que estas personas también sabían artes marciales. Pudo haberle hecho, o sea, algo similar yo qué sé, mm, no sé, Aikido o Aikido para tumbarlo, pero simplemente le hizo una llave. Lo tocó en cierto punto y lo dejó neutralizado. Sí, no pudo seguir caminando. Fue suficiente para que le causase una molestia durante un tiempo. Y ahí encontramos otro ejemplo, o sea, que no estamos hablando de un ser que se podía haber disipado, haber dicho, bueno, me estás molestando, ahora me teletransporto o me disipo y ya no me puedes tocar. No, tuvo que bloquearlo para poder continuar su trayecto. Quiere decir que era un ser de tercera dimensión. Bien. Y esta gente, y los veían, sí, parece que los veían comúnmente subir y venir en sus naves. Entonces, muchas de estas naves también hay que entender que no necesariamente eran de cuarta dimensión. Muchas de estas naves posiblemente eran naves de tercera dimensión, ¿vale? O sea, una tecnología que algunos gobiernos en la sombra poseen, ¿sí? En forma de discos. Pero la cosa se pone aún más interesante cuando el pueblo de Israel está, pues, de estas 70 personas que se van a vivir a Goshen, al norte de Egipto. Cuando van a salir las 10 plagas, pues aunque se puede atribuir a la explosión del volcán Terra Santorini mayormente, hay muchos fenómenos interesantes como la división del mar,
porque hay una tecnología que puede permitir que el mar se divida. Sí, se puede utilizar energía para la manipulación del agua. Y una de las cosas también curiosas es que cuando ellos cruzan ese estrecho, ¿no? del Mar Rojo, como se le llama, en el Golfo de Aqaba, y ellos llegan hasta lo que hoy día es Arabia, sí, creo que es el Golfo de Adén, por ahí por la zona del Golfo de Adén en el sur. Hay un lugar donde dicen que se produce una grieta y ahí se agarra Moisés, ¿sí? Para no salir despedido, ¿no? Porque había una energía ahí muy fuerte. Pues resulta que cuando se hizo un recorrido, las veces que se han hecho un estudio sobre el recorrido que se llevó a cabo, cuando llegan al punto donde presuntamente habría estado la roca esa, ahí está la piedra, ¿no? No sé si tengo por aquí la imagen, porque yo creo que lo mencionamos a la vez que estamos hablando del tema de la arqueología bíblica. Y quiero comentarlo porque es que no podemos suponer que esto sea una cuestión natural, ¿sí? O sea, no puedes decir que esto lo hace la roca. No, es imposible, ¿sí? O sea, no hace falta ser supersticioso para darse cuenta de que esto no es natural, ¿no? ¿Sí? Estamos observando una piedra gigantesca que debe tener no sé cuántos cientos de toneladas, cortada a la mitad como si lo hubiesen cortado con un láser, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, es muy curioso y como ven hay jeroglíficos, perdón, grabados, ¿sí? Grabados en la roca. Y eso exactamente coincide con el punto en el que el relato nos cuenta que Moisés, en el lugar donde tenía que ser, en el momento en el que tenía que ser, él se agarra entre la roca para no salir despedido cuando esta energía o esta presencia se le quiere mostrar, ¿no? Entonces, quiero poner eso ahí porque es muy interesante, o sea, tenemos en consideración esto. Y aquí se ve pues cómo se ha deteriorado la parte inferior, porque hay que imaginarse cómo habrá sido esto hace 3.500 años, posiblemente habría estado un poco más alto, ¿no? Y aquí de hecho hay varios grabados que pueden tener varios significados, aquí como un animal de cuatro patas. Bueno, de hecho hay una escritura que parece protohebreo. Sí, bueno, y continuando con todo este relato, luego empezamos a escuchar estas historias donde dice que hay un material que ellos no sabían que era una sustancia que les empiezan a soltar durante mucho tiempo y cuando se levantaban por la mañana la agarraban que parecía como amarilla y ellos se preguntaban, maná, o sea, ¿qué será esto, no? En hebreo. Y empezaban a comer, y parece que esta comida era lo suficientemente buena porque tenía suficientes vitaminas, vitaminas, minerales y proteínas para el sustento de ellos, simplemente que se habían cansado de estar comiendo lo mismo. Ahora hay que pensar, si estaban comiendo algo físico, quiere decir que alguien físicamente estaba creando un material y estaba sacando esa provisión de algún lugar. O sea, había unos cocineros que estaban produciendo un material, una sustancia lo suficientemente buena para alimentar fácilmente a 1,5 millones de personas, ¿no? Día tras día. Entonces, esto es una infraestructura grande que el fanático religioso dirá, no, porque es como es Dios y todo lo quieren solucionar siempre con estos razonamientos tan simplistas, ¿no? Pero si realmente somos técnicos, ellos nos están comiendo un alimento espiritual. Ellos están comiendo un alimento que le está llenando el estómago y la espiritualidad no alimenta el estómago, ¿no? Y así pues, continuadamente, ¿no? Se ven muchísimos fenómenos interesantes, pero lo que podemos destacar es cómo aparece una columna de nube, ¿sí? Durante el día y que se convierte en fuego durante la noche y ellos la podían ver desde lejos y se iba moviendo y los iba llevando. Entonces, esto es un fenómeno físico, eso no es un fenómeno espiritual, porque un fenómeno espiritual ocurre en tu conciencia, en tu interior, no necesita una manifestación física. Entonces, se está viendo un evento físico, ¿sí? Algo que se percibe con los ojos y el calor que se siente. Lo estás observando, ¿ves? El torbellino durante el día. Y después en ciertos momentos se veía un arapel, que es como en hebreo, en español sería algo así como una nube muy, muy densa, muy oscura, ¿sí? Pero que no tiene lluvia, ¿sí? Y se condensaba y en algunos casos estaba en el monte Moria, ahí arriba, perdón, en el monte, sí, bueno, donde subió Moisés, ¿no? Que es el monte Sinaí. Y él estaba en esa zona, ¿sí? Y pues allá lo que la gente veía era truenos, relámpagos y demás, y esa oscuridad increíble, y él entra en esa oscuridad. Entonces, lo que estamos observando es otro fenómeno físico. O sea, había un objeto
posiblemente muy grande, y puede que ni siquiera un solo objeto, porque parece que había otro. Sí, mínimo habían dos objetos muy grandes en la región que se estaban ocultando detrás de nubes, ¿sí? Para llevar a cabo una intercomunicación con más de 1,5 millones de personas, una interrelación, digamos, con más de 1,5 millones de personas. Y eso duró durante 40 años, ¿sí? Que se desarrolló todo esto. Luego entran a la tierra de Canaán y bueno, se producen pues varios enfrentamientos con ellos, donde suceden diversas cosas así interesantes, ¿no? Pero entre las cosas a destacar, ¿sí? Que podemos observar, una de ellas, ¿sí? Viniendo, por ejemplo, adelantándome un poquito en tiempo, es el caso de Jonás. Lo hemos mencionado en muchas ocasiones, ¿sí? Que algunos creen que fue un pez, ¿sí? Un pez grande que se lo traga. Bueno, no hay ningún pez tan grande como para que una persona pueda estar en su vientre. Pero dicen, no, posiblemente una ballena. En cualquiera de los casos, ¿sí? Hola Estela, son 3 días y medio o 3 días que él está dentro de ese pez. Entonces, por una cuestión de lógica, no puede ser un pez. ¿Por qué? Pues porque no puedes estar dentro de un pez durante 3 días. El solo hecho de estar acostado encima de las babas de un animal dentro de su interior, sus jugos gástricos te van a destruir la piel, ¿sí? Te van a quemar la piel. Aparte que el animal necesita hacer digestión, o sea, que va a estar con algo en la boca todo el día. ¿Sí? En algún momento tiene que tragar, o sea, no tiene ningún sentido, no hay manera viable en que un animal pueda tener, y aparte que las ballenas de ese tamaño comen plancton, entonces que tengan una persona dentro, eso parece como la historia de Pinocho y Gepetto, ¿no? No vas a entrar en un animal porque él tiene que escupirte, porque es como si tuvieses una piedra por dentro, una piedra grande dentro de tu cuerpo, lo tienes que expulsar, entonces hay cosas que no tienen sentido. Pero si hablamos de un objeto dentro del cual pudiera haber estado él, fácilmente pudo haber estado 3 días allí, sin humedad, sin frío, ¿sí? Sin quemarse y pudiendo respirar oxígeno fácilmente, porque entre un pez, ¿cómo vas a respirar? Entonces hay cosas que por eso hay gente que se burla, porque es que en realidad no tiene sentido pensar que literalmente era un pez. Pero sí tiene un sentido de que fuese un objeto, ¿sí? Dentro del cual, o sea, un objeto que lo tragó, ¿sí? Un objeto fabricado con tecnología, y él está durante 3 días y luego lo suelta en la orilla, ¿sí? Otra cosa importante, pasa cerca y lo suelta de modo que él no se vaya a ahogar, porque no sé si él sabía nadar. Si lo suelta en la orilla, ¿dónde? Precisamente donde tenía que ir. Bien, entonces uno podía pensar, Nínive estaba lejísimos del lugar más cercano donde podía él estar. Por ahí no hay mar. O sea, ¿cuál es el mar más cercano? ¿Sí? A donde él estaba, como para que lo escupiese de arriba. Entonces, todo esto también hay que analizarlo, ¿sí? Y ver que estamos hablando de que muchas veces había unas intervenciones de lo más interesantes. Y otro ejemplo también es el caso de Daniel, donde meten, bueno, por un lado, pues que metan a una persona entre unos leones, entre unos tigres o leones y no le hagan nada. Sí, sí, bueno, bonito el milagro, pero dice que había un ángel ahí. Entonces, qué es lo que en realidad lo que estamos viendo constantemente cuando nos habla de ese ángel? Está hablando de unos individuos de tercera o cuarta dimensión, ¿sí? Que están utilizando, pues en muchos casos puede que tecnología, simplemente puedes utilizar vibración, ondas, ki, para adormecer a los animales, puedes mantenerlos en un estado vibracional tal que el animal se mantiene tranquilo y calmado. Aparte también la imponencia de un ser de otra dimensión que posiblemente el animal lo identifica como un ser superior, ¿sí? También una forma de comunicación, pues, fácilmente psíquica que puedes tener. Y el caso también cuando los echan en un horno, supuestamente hay 3 personas, pero cuando miran desde lejos dicen, pero parece que vemos 4, ¿sí? Recuerdo que cuando yo estudiaba el tema de los ovnis de niño, entre los tantos testimonios que escuchaba, había casos donde estos, por ejemplo, mayormente los plejares, ¿no? Los pleiadianos, los venusinos, como le llamaban algunos, cuando hablaban con ciertas personas, las personas preguntaban por qué llevaban un cinturón, ¿sí? Sí, porque normalmente es un uniforme que parece como de una sola pieza, muy ceñido, que donde se protegen las muñecas, ¿no? Y también los pies. Entonces les preguntaban que por qué, o sea, de todo el uniforme, que es de una sola pieza, llevaban un cinturón. Entonces les explicaba que entre una de las tantas cosas es que el cinturón tiene un sistema de autodefensa. El cinturón tiene un sistema de tecnología avanzada
a través del cual, si perciben que alguien se les acerca con intenciones de agresión, genera un campo electromagnético, de manera que no puedes agredir a la persona. Es como esta película de Dune, no sé si la vieron, Dune, que ellos aprietan un dispositivo y el cuerpo está protegido como un campo electromagnético y pueden luchar, practicar y los pueden tratar de apuñalar o disparar y no les atraviesa la piel técnicamente, a menos de que se genere mucha fricción. Entonces, entendiendo este principio, se puede entender que pudieran estar dentro de ciertos entornos y no les agrediese. Entonces, y también podría incluirse la idea de que pudiese evitar que el fuego les hiciese daño. Entonces, si pensamos en las posibilidades que hay a través de una tecnología que pudiese estar 2, 3, 4, 5 mil años por delante de nosotros, es admisible considerar todo eso. Y esto no le quita magia al milagro, porque de todas maneras está haciendo un milagro. El hecho, lo que está ocurriendo es ya de por sí una intervención. Pero también hay un refrán que dice, ¿por qué matar una mosca con una escopeta? O sea, ¿por qué necesitas gastar un montón de recursos o tratar de hacer cosas increíblemente complejas cuando puedes partir por cosas muy elementales, ¿no? ¿Por qué necesito, por ejemplo, que venga un ángel del cielo a darme un plato de comida si tengo un vecino que a lo mejor me podría ofrecer un plato de comida? Entonces, hay cosas, o sea, que se puede partir de las cosas más simples y es lo que hace el universo. El universo parte por solucionar primero partiendo de lo más simple, lo más esencial. No necesita complicarse. Entonces, si hay unos mensajeros que están trabajando y sus funciones son esas, pues pueden intervenir, hacer lo que es necesario, lo llevan a cabo y no hace falta estar gastando un montón, o sea, estar pensando en cosas súper mega pomposas cuando no es el caso, no hace falta. Y no es porque no se pueda hacer, sino porque no es necesario, ¿no? Em, bueno, esos son algunos casos. Y luego tenemos uno que es de los más así llamativos, que es el caso de Ezequiel. Yo creo que el caso de Ezequiel, supongamos, igual que el de Elías, son así, digamos que los más famosos. Aunque bueno, también hablamos de Enoch, que literalmente se fue sacado de la tierra. Y se fue sacado de la tierra, ¿qué mecanismo tenía para sacarlo de la tierra? O Jesús, sí, Yeshua, que está la gente hablando con él, le dice que lo van ascendiendo y llega una nube que lo cubre. ¿Qué va a ser una nube? Le van a ofrecer una hamburguesa, un refresco. ¿Por qué está una nube? Una nube es un objeto físico. Y dice que se va de sus ojos. Entonces, ¿para qué se está elevando hacia arriba si podía simplemente desmaterializarse o teletransportarse? O sea, ¿qué es lo que te quiera entender, no? Y para qué, como le decía el otro día a unos testigos de Jehová, para qué viene el concepto de resucitar en el cuerpo físico si luego se va a ir a un lugar etéreo, gaseoso? O sea, no hay coherencia, ¿no? Y bueno, entonces, hablando sobre este tema de Ezequiel, porque ya conocemos bien la historia, que él está en el río Quebar con muchos de los que habían sido llevados para allá, ¿no? Y él cumple unas funciones pues de sacerdote, pero al mismo tiempo también se puede decir que es profeta, en cierto modo también. Y él ve estos discos, él dice que son como ruedas, ¿no? Más que utilizar la palabra disco, prefiere usar rueda, que es como una rueda dentro de otra rueda, como ensambladas. O él no explica si no es una rueda entrecruzada, que es como normalmente se hacen en los dibujos, se retratan este tipo de ruedas como si fuesen, eh, sí, ¿cómo se dice? Como cruzadas, ¿no? Él simplemente dice que es una rueda dentro de otra rueda. Pues yo puedo imaginar que es como literalmente una rueda como en aquel entonces, grande, otra dentro, y él veía como que estaban incorporadas todas como anillos dentro de anillos, anillos concéntricos, ¿no? Y lo que él observaba desde su punto de vista era que tenían como ventanas, ¿sí? Como ventanillas. Pero el material, a diferencia de lo que vemos en la mayoría de eventos OVNI, que observamos pues una especie de color metal, ¿sí? Que se ve como metalizado. Cuando es de noche, pues se iluminan de diferentes colores, ¿sí? Rojo, blanco especialmente. En el caso de él ve un material que parece translúcido, ¿sí? Él dice que es como crisólito, que el crisólito es como verdoso, similar a la olivina. Ni siquiera llega a ser tan verde como la esmeralda, en realidad es como un verde clarito, parecido más a la olivina, que tiene incluso en algunos casos con un poquito amarillo. Entonces él ve ese color y eso le llama la atención, ¿sí? De hecho, el crisólito, la crisoprasa, vienen esos conceptos de color como que tiende al dorado. Y eso le llama la atención. Pero una de las cosas que algunos no se paran a pensar es que dice que eso desciende y uno debería pensar, ¿qué finalidad tiene un disco? O sea, una cosa es que me digas que una deidad tiene diferentes
individuos que están con él y son su cohorte, su escolta, si se puede entender. Pero ¿para qué quieren un disco? ¿Sí? ¿Para qué quieren un platillo? O sea, un objeto que parece una rueda, que tiene ojos y que sube y baja del cielo. ¿Qué finalidad tiene eso? Si no va a ser algo en lo que se van a transportar. Pero aparte de eso, dice que a donde iban estos individuos que tenían como una especie de jetpack, porque iban solamente, dice, iban solamente hacia adelante, no iban hacia atrás, ¿sí? Igual que los jetpacks, estos propulsores te protegen uno el cuerpo para mantener la temperatura corporal, otros te dan altura y otros te ayudan a que puedas moverte hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso es un sistema de tecnología. O sea, si fuese un ángel, simplemente aletea con las alas, necesita 2 alas y aletea. Pero dice que tiene 6. O sea, si necesitas 6, pues lo primero que uno debe pensar, si alguien es ingeniero, pensar, oye, pues tiene que luchar mucho contra la gravedad para necesitar 6 alas. ¿No? O sea, ¿para qué un ser gaseoso o espiritual o etéreo necesita alas si simplemente se mueve? Las alas son para empujar el aire porque es un objeto físico que tiene un peso, ¿no? Entonces no son objetos, entonces ellos están siendo seres que están generando un efecto, hay una fuerza gravitatoria que está generando fuerza sobre ellos y no solo tienen 2 alas grandes para volar, sino que necesitan 6. Pero dice que 2 eran para cubrir su cuerpo y otras 2 para moverse hacia adelante. O sea, él no está diciendo que estén aleteando, dice que se mantienen y lo están llevando hacia adelante. Entonces, esto estamos hablando de un sistema de jetpack, de un sistema de tecnología que tiene alerones, que los están desplazando. Pero dice que el espíritu de ellos se conectaba con los discos. ¿Qué quiere decir? Que él se estaba dando cuenta de que donde se movían ellos, se movían los discos y era simultáneamente. Quiere decir que ellos estaban dirigiendo los vehículos a control remoto. Porque claro, el que te va a decir, no, estaban controlando con el Bluetooth o por el Wi-Fi. Eso no tiene esas definiciones, no existen. ¿Sí? Están dirigiendo la control remoto. Entonces ellos, sea con comunicación o sea de forma telepática, estaban controlando los vehículos para que los vehículos hicieran una escolta en toda la maniobra que estaban haciendo, porque básicamente lo que se ve es una especie de gala o exposición que están haciendo delante de él. Porque ¿para qué necesitan hacer todo ese espectáculo? Que posiblemente querían llamar la atención. Y parece que se acercan lo suficiente para que la gente que estaba con él saliese despavorida, pero él pudiese ver el interior de uno de esos discos, que parece que eran bastante grandes, porque cuando él observa debidamente el vehículo que se acerca y él ve el interior, ve como una bóveda enorme hacia adentro de color como esmeralda, zafiro, ¿sí? Entonces es algo de una tecnología muy avanzada, muy sofisticada y el tipo no estaba alucinando porque la gente que estaba con él también lo vio. Bien, entonces había un efecto físico y esto es pienso que es uno de los avistamientos más espectaculares de la historia antigua y que va más allá de la historia de los ovnis convencionales que aparecen en una nube o que tienen forma de disco metálico, porque muestra una tecnología muy superior y muy excelente y extraordinaria que se le estaba mostrando a este individuo, combinando tipos de tecnología muy interesantes, porque por un lado la tecnología de ellos, de jetpack, que existe hoy día, porque se ha diseñado de los años 50, aunque puede que no estilizada de la misma manera, pero es como muy parecida a una libélula, o sea, en el sentido de las alas. Combinado con una tecnología que parece como de ovnis gigantes, pero de un color cristalino, ¿no? Eso es muy, muy, muy peculiar, ¿no? Y otro caso así, ¿no? Para comentar, ahora miro los comentarios que me estaba poniendo ahí, que me estaba escribiendo. A ver, a revisarlo ahora. Es el caso de Elías, ¿no? Pienso que el caso de Elías es uno de los más populares porque incluso en el judaísmo hasta el día de hoy se sigue hablando de ese tema, ¿no? Que es la primera abducción ovni o sea, es digamos que la abducción ovni más famosa del judaísmo, ¿no? Y hasta se puede decir que en cierto modo de la Biblia, aunque Jesús también fue llevado en ese sentido. Y también se menciona el caso de, ¿no? Como digo, pero el caso de Elías es muy curioso porque aparte de que ya se le había advertido a su compañero que iba a ocurrir, él ya lo sabía bastante bien. Cuando pasa, o sea, lo que se describe era como si fuese una especie de carroza celestial. Eso es lo que ven. Él se ve como si fuese una carroza de fuego. A él lo arrebatan al cielo, ¿sí? Lo abducen y se lo llevan. ¿Quieres comentar algo? Sí, Massa, mira que ahí le hice una pregunta a una persona que entró ahí como bien aventurado uno, si usted tiene algún material sobre los orígenes del tetragrámaton y etimología
etimológicamente hablando, cuándo y dónde y por qué aparece. Así me hizo la pregunta él. El tetragramatón. Sí, ¿Dónde aparece? En la Biblia. En Génesis es la primera vez que aparece el tetragramatón. Es el nombre Yahweh, IHVH. ujú. Ese es el nombre. Pero en el canal de YouTube, André que me corrija, pero o que me recuerde, pero me parece que nosotros ese tema ya lo tratamos en alguna ocasión, si no me Y equivoco. dijo si lo O en podía más de meter una en el, ocasión creo que lo hemos hablado de ese tema. Creo que está en el me- canal que administra Andri. En el que tengo, en el que administro yo, no está ese contenido. mete, dice si lo puedo meter al grupo de Telegram para poder hablar con usted ahí en privado, dijo, o le puedo pasar el número suyo a él. De WhatsApp, sí. El Telegram no lo estoy usando, casi no entro ahí. No, está bien, Yo cuanto más pueda evitar las redes sociales, más mejor. Y aparte que ya saben, me la paso es estudiando, así que está bien ahí. bueno. Bueno, eso, lo de Elías es que uno de los temas más interesantes, cómo se lo llevan, pues, y luego algunas peculiaridades, ¿no? Que luego ocurren con Eliseo. Pero supongo que esos han sido los casos así más interesantes, más llamativos que podemos destacar. Porque luego podemos hablar de muchas otras historias, pero se le puede dar cierta explicación. Pero en esos casos es muy curioso. Luego, es como el propio caso de Sansón, como aparece este mensajero del fuego, ¿sí? Y bueno, así en muchos casos. Pero estos eventos en concreto que están conectados con la Biblia creo que han sido los más interesantes, ¿no? Y para concluir, pues yo mencionaría el caso bueno, aparte uno de las historias que aunque no se menciona literalmente en la Biblia, sí fue parte del argot popular, especialmente en la Edad Media, donde se conectaba el tema de los ovnis con en la crucifixión. Sí, había muchos dibujos donde se veía eso. Pero no es que haya una mención literal en el texto. Pero lo que sí hay es lo que se denomina normalmente la transfiguración, que según cotejando uno las versiones, lógico que cuando encontramos la de Lucas es una versión basada en lo que otros contaban, ¿no? Pero si nos vamos, por ejemplo, el caso de Mateo, porque Marcos era un poquito escueto, y que Mateo tenía como un poco más de mentalidad judía y trataba a lo mejor de entenderlo de otra forma. Mm, Ellos se van a un sitio en concreto, ¿sí? Y resulta que en ese sitio en concreto donde ellos se reúnen, o sea, que ellos van a una colina, ¿sí? Ahí lo llaman montaña, pero sí, cualquier colina para ellos era una montaña. Y de repente, no sé qué hora era exactamente, pero se oscurece porque les hace sombra algo. Y en ese momento que algo les hace sombra, un objeto enorme que les hace sombra, se enciende, se ilumina, ellos no ven muy bien nada, bajan dos individuos y se pueden hablar con Jesús. Dentro del susto que se lleva a Kefa, ¿sí? A lo que llaman Simón o Pedro, lo primero que él piensa, pues que son Moisés y Elías. Pues lógico, si hubiese sido una mujer la que desciende y estamos en la época católica, pues dirían que es la Virgen María. Lo primero que, o sea, uno crea esa asociación religiosa, ¿no? Entonces dice, pues Moisés y Elías, es lo que él pensó. Y en ese susto que él tenía, porque no saben lo que estaba diciendo, de repente ellos se van alejando, se los llevan, se apaga la luz y el objeto se mueve otra vez, ven la luz solar. Pedro todavía sigue hablando, todos esperados diciendo, preparemos dos enramadas para que comamos todos juntos, como Moisés y con Elías, pero a medida que van bajando, Jesús no le dice nada que Moisés, ¿de dónde sacaste el concepto de Moisés? Y dice, o sea, como que empieza una conversación que está como medio cortada, posiblemente porque ellos se quedaron tan impresionados que no hablaron de ese tema con nadie. Parece que durante muchos años ellos no comentaron ese tema. Se lo vinieron a contar años después, parece, como testimonio, pero en ese momento parece que no, ellos no contaron nada de ese. O sea, no fue una experiencia que ellos le hubiesen contado a sus compañeros en ese momento. Puede que muchos años después ellos les dijesen, miren, eso no sucedió en aquel entonces tratando de acordarse más o menos de cómo habrá sido la experiencia, ¿no? Pero lo que se ve en la conversación es que en ningún momento Yeshua les confirma, o sea, les dice que hubiesen sido Moisés y Elías. O sea, ellos no dicen, sí, sí, no. Sí, de hecho, nada se dice de Moisés. Lo único que sí sale a la palestra en la conversación es un tema sobre Elías.
Y dice, Elías ya estuvo aquí, como quien dice, o sea, que no tiene nada que ver lo que está diciendo Pedro, Kefa, ¿no? Era simplemente por el susto, lo primero que pensó fue eso, vio a dos señores barbados y pensaría que, con señores canos, y pensaría que eran Moisés y Elías, ¿no? La conexión de ellos. Y él les dice que Elías que ya había estado aquí y no lo recibieron. O sea, les había explicado que Juan el Bautista ya había sido Elías. Entonces no había una conexión en ningún sentido con lo que estaban hablando. Y eso es otro caso también interesante, esa aparición que uno puede describir que es muy interesante porque por lo que se escribe el fenómeno parece que no era de noche o no sé exactamente, no recuerdo ahora qué horas eran, pero parece que algo les hizo sombra. ¿Sí? Y fue algo rápido, algo de repente les hace sombra, y ese algo que les hace sombra de un momento a otro se encandila, se enciende luz, bajan dos individuos, hablan con él, explican un par de cosas que tienen que ocurrir, y luego vuelven otra vez a la nave, otra vez se apaga la luz, y vuelve y se mueve del lugar, y nuevamente le da la luz, ¿no? Entonces, estos son, pienso, de los casos así más peculiares, ¿sí? Porque ya si queremos hablar que si lo que le pasó a Pablo con el tema del caballo y demás, y esas son cuestiones curiosas, más que necesariamente conectadas con ovnis. Luego también casos donde simplemente muchos de estos seguidores de Yeshua los meten en el calabozo y simplemente se abren las cerraduras, cosas así. Pero al final es esto, encontramos que hay una intervención permanente de estos malajim. Y una de las que más me gusta, lamentablemente no está en todas las Biblias, pero es en el caso de cuando Judas Macabeo y bueno, y sus hermanos en este proceso de conflictos que tienen contra los griegos, en este caso contra los Seleucidas que había mandado Antíoco Epífanes IV. Y es que en medio del combate que se está librando, él está en toda la mitad de la batalla y tienen un ejército gigantesco de los griegos contra los judíos. Los están rodeando, o sea, los superaron en número. Y dice que en ese momento que ellos están en su furor del combate, bajan, eh, él describe como dos jinetes, dice, muy grandes. Los caballos estaban como recubiertos con una armadura dorada. Y lo más interesante, o sea, no solo es el hecho de que en medio del combate descienden, ¿sí? O bajan unos caballos todos recubiertos o emperchados en oro, sino que empiezan a lanzar rayos. Sí, literalmente dice que empiezan a lanzar rayos y empiezan a fulminar a todo el ejército contrario, ¿no? Y esto se repite en otra ocasión, también en medio de combate. Y en otro caso también el general principal que había mandado Antíoco pretende profanar el templo, quiere entrar al templo. Y bueno, si nosotros recordamos muy cómo es el esquema del templo, el templo está dividido en una sección de patio, ¿sí? Donde puede entrar la gente, está el patio gentiles, donde solo pueden entrar gentiles. Y luego la parte interior tiene la zona del altar, luego tienes dentro del templo, tienes el lugar donde pueden entrar ciertos sacerdotes, y luego el sumo sacerdote de la zona del Santa Santorum, el Santo de los Santos, solamente una vez al año, ¿sí? El Kodesh HaKodashim. Entonces solamente entraba él, nadie más entraba a ese lugar, y solamente en cierto momento. Pero resulta que este general quiere entrar, y cuando entra y están todos los sacerdotes tirados en el suelo fuera, clamando, ¿cómo puede ser esto posible? Orando, y el pueblo también orando. Resulta que el general que entra, no había nadie dentro, aparecen dos tipos vestidos de blanco y le dan tal paliza que casi lo matan. ¿Sí? Tuvo que entrar el sumo sacerdote y pedirles que le perdonaran la vida. Entonces, otro también de los episodios así interesantes, de dónde salieron esos tipos, ¿no? Y bueno, no sé si hay otros casos así que uno pueda, eh, digamos, que mencionar o recordar, pero que ha sido, o sea, un evento tras otro, ¿no? Muy, muy peculiar, muy interesante estas intervenciones. Y Flavio Josefo también cuenta que muchos de esos combates que hubo, especialmente en el tiempo de la guerra de los judíos contra los romanos, se veía en el cielo, entre las nubes, luchas entre jinetes, ¿sí? Unas fuerzas contra otras de combate. Y bueno, a Daniel también le explicaron en su tiempo que incluso en los combates, en las guerras que tenían los persas contra los griegos, también tuvieron que intervenir malajim, o sea, ángeles. O sea, este es un tema interesante, como asuntos de la tierra y guerras en la tierra también han estado correlacionados con eso. Y bueno, eso también lo he mencionado también
hablando sobre esto, de cómo hay grabados y relatos, aunque lógico que eso no lo incorporan en la historia oficial que le cuentan a uno en el colegio, pero todas estas cosas están en los libros de historia, de cómo han habido apariciones extrañas de objetos y de personas que no son humanos, o sea, su forma de vestir, por sus aspectos, en cuenta que no son humanos, especialmente en muchos conflictos militares, incluso muchas veces para evitar un conflicto, incluso para proteger en un conflicto. Y aunque no tiene que ver con el tema, si uno estudia o se acuerda de la historia, de cómo fue la toma en Perú, ¿sí? De cómo llegaron los conquistadores, cómo llegó Pizarro, esa gente, que en un caso los indios la habían acorralado y estaban en una caseta, en una casa, en un fuerte, y los iban a matar, y apareció un ser, ¿sí? Y ellos, bueno, por lo que ellos cuentan, pues ese ser desciende y se quedó todo el mundo sorprendido y les llenó tanto de ánimo y de coraje que pudieron escapar, porque si no los habrían matado. Y eso, bueno, así un montón de historias, ¿no? Y hay otra historia también interesante, aunque tampoco tiene que ver con eso, es de un tipo llamado Nichiren Daishonin en Japón, que fue el precursor del budismo en Japón. Él quería llevar a cabo, enseñar el budismo en Japón, que Japón, bueno, toda esta gente en Japón, China, son muy tradicionalistas con sus creencias. Y durante mucho tiempo lo estuvieron acosando, persiguiéndolo, hasta que una vez lo acorralaron en una playa y lo iban a matar. Y dicen que en ese momento apareció un ovni. Estoy hablando del, no sé qué año sería. La verdad que si digo ahora fechas me equivoco, pero eso fue hace por lo menos 500 años. Bueno, tendría que revisar porque ahora mismo no me acuerdo. No estoy hablando de una época de Buda, estoy hablando del budismo, cómo se incorporó en Japón, pues gracias a Nichiren Daishonin, y que en ese momento lo que frenó la persecución hacia él fue este ovni que apareció justo encima de él, descendió en la playa donde lo habían acorralado y la gente que lo estaba persiguiendo tuvo que huir y a partir de ahí nunca más lo molestaron. Y bueno, esos son algunos relatos así muy... Bueno, y podríamos seguir contando incluso el caso de Fátima, ¿sí? La Virgen de Fátima o el caso de la Salet, ¿sí? Pero bueno, en el caso de la Biblia, eso es lo que podríamos estar comentando, ¿no? A ver, para qué pregunta Andri, ¿la Biblia puede ser una evidencia de la vida, ¿qué? De la existencia de vida extraterrestre? Las visitas de estos seres es más común de lo que creemos. Ok. ¿Acaso Dios no puede amar tanto al hombre y privilegiar su existencia al punto de crear todo ese derroche de mundos y de estrellas como adornos para él? Sí, bueno, eso también he comentado con algunos religiosos. Les digo, ¿para qué es el Dios en el que ustedes creen? ¿Para qué creen que creó tantos planetas y sistemas solares? Para que estén vacíos. Es completamente absurdo. Sí, bueno, la misma pregunta. La sola existencia de la humanidad no justifica el enorme despliegue de formas inventadas por la vida del movimiento. Bueno, este otro caso también interesante, ¿no? Lo que está comentando aquí Andri, de hecho 7:30. Entonces todo lo que ha ocurrido en la Tierra donde se relaciona con Dios siempre son extraterrestres que representan a la deidad. Sí, puede ser extraterrestres en el sentido estricto, explícito del término, como simplemente seres de otras dimensiones. Muchos de ellos no necesitan planetas, ¿vale? Algunos están dentro y fuera de la esfera terrestre, otros están debajo de la Tierra. Entonces, la palabra extraterrestre solo aplicaría para ciertos casos. Así que es muy amplio, ¿no? Y el caso de Moisés con el tema de la zarza, a mí me gusta mucho porque es como cuando te dicen que en cierto caso Balaam escucha una burra que habla. Pues dudo mucho que una burra pueda articular palabras, pero nosotros hasta hoy podríamos hacer una broma de esas con un teléfono, con un dispositivo móvil. Tú eres un animal en medio de la nada, tú puedes poner un altavoz y hablar y la persona voltea y lo único que ve es un burro. Pensará que el que habló fue el burro. Se lo puede hasta hacer hoy, pero darle la broma a alguien en aquel entonces que no sabe lo que es un dispositivo como los que tenemos hoy. Y el caso de Moisés, creo que es uno de los más interesantes en este caso porque básicamente es un holograma. O sea, lo que estamos viendo es un individuo que entra a cierta gruta buscando esta cabra o esta oveja, no me acuerdo ahora qué es lo que estaba buscando, y ve una zarza que está ardiendo y él se acerca y la toca y ve que no se quema. ¿Sí? O ve que él observa que no se está quemando. Entonces, ¿qué es en realidad lo que él sentiría cuando se acercó y la intenta tocar? Pero aparte de eso le persuaden
llamando la atención para que él se quitase el calzado. O sea, como que para que no se diera cuenta de que lo que estaba ahí no era lo que él pensaba que estaba ahí. Estaba viendo un holograma. Estaban proyectando un holograma, ¿sí? En 3 dimensiones sobre una zarza y él lo que estaba viendo era como si estuviese ardiendo. ¿Cuántos hologramas de esos no se utilizan ya en publicidades en muchísimos lugares y son supremamente realistas? Pero te das cuenta que es un holograma porque cuando lo vas a tocar no hay nada que estás tocando. Pero hay tecnología, como hemos hablado del proyecto Bluebeam, tecnología 7D, y yo recuerdo haber visto un ejemplo similar en Disneyland, perdón, en Disney World, en el parque de ¿cómo es? Island of Adventure, donde entramos una escena, en un lugar donde presuntamente pues, hay una lucha entre Spider-Man y Green Rollo Verde, Brujo Verde, ¿cómo es? Bueno, eso, lo que es vaino ese, no me acuerdo cómo le llaman. Entonces tú El estás Duende viendo el Verde. holograma, el Duende Verde, eso. Tú estás viendo el holograma y claro, toda la maquinaria se mueve y tú ves un telar que sube, pero en muchos casos son realmente proyecciones holográficas. De hecho, para no marearme, me tenía que quitar las gafas 3D para recordar que él no era un efecto. O sea, que era todo un efecto, porque si no me mareaba. Y unas veces Spider-Man se te pone adelante y te dice, pasa esto y pasa aquello. Y claro, tú sentías, pues aparte de que se movía eso, que subía la tela y se proyectaba, cuando te quitabas las gafas te das cuenta que no estaba Spider-Man, te las ponías y él estaba delante tuyo y tú puedes hacer así, ¿sí? Pero también se juega con las temperaturas y te proyectaban, porque se supone que había una cascada, había agua, entonces tú sentías que te golpeaba el agua y te mojaba, literalmente te estaban echando agua. Pero también había aspersores de vapor, de humo, de todo esto, es como cualquier escenario cinematográfico, y bajaba la temperatura, entonces tú notabas frío, entonces te sentías que estabas en el lugar, te movía, entonces básicamente sentías todo eso. De la misma manera, si eso lo podemos hacer hoy, ¿cuánto no podía hacer esta tecnología? No se puede hacer esta tecnología en aquel entonces. Y le podrían poner también a Moisés delante un holograma y él podría incluso percibir calor si ellos preparaban todo el escenario. Ellos sabían que Moisés iba a llegar a ese punto, a ese lugar, lo estaban dirigiendo y querían que él llegase a esa zarza y ahí le encendieron y el efecto. Y él se acercaba y por eso la tocaba y no se quemaba. Porque no, la zarza no estaba ardiendo en realidad, era un holograma. Bien, y bueno, está bueno que Andrew me recordase ese caso porque eso uno también debería salir de la parte fanática que no tiene sentido, ¿no? Y hay casos que sí, que a lo mejor no tienen absolutamente nada que ver extraterrestres o seres extradimensionales o telosianos, o sea, los intraterrenos, sino es que sí son cosas que tienen que ver con las capacidades de un individuo, como el caso de Yeshua, los milagros que él hacía. No tienes por qué implicar a ningún extraterrestre porque hemos estudiado y hemos hablado en varias ocasiones de la forma en la que Yeshua sanaba y no necesitaba la intervención de nadie más, ¿no? Sí, o podemos hablar, por ejemplo, de que otra cosa es que hubiese apoyo, ¿sí? De autoridad, como es el caso de Elías, cuando llegan unos soldados que le dicen que quieren hablar con él, pero no ellos, sino que vienen de parte de otros, y dice, pues si yo soy profeta de Dios, que caiga fuego del cielo y os consuma. Pero el tipo tenía muy malas pulgas, ¿sí? Entonces ya es porque hay una jurisdicción que se le da a cierto individuo y los que están orbitando, los que están cerca, ¿sí? Gestionando las cosas, dicen, bueno, pues le dieron autoridad, si él dice A o dice B, pues nosotros obedecemos, lo mismo que pasó con Kefa, con Pedro y los otros apóstoles, o Pablo. Si ellos dan la orden, nosotros los apoyamos porque ellos se nos dio a ellos un poder, ¿sí? Una jurisdicción y nosotros estamos para trabajar en ello, ¿no? Pero ya son cosas, o sea, que sí estaban apoyando, pero ya como digo, el caso de Yeshua, no hace falta estar tratando de exagerar las cosas, ¿sí? O sea, en este caso de tratar de implicar una cuestión de seres de otros lados, porque sencillamente era lo que Yeshua sabía hacer, no necesitaba ponerse encima de una plataforma para caminar encima del agua, porque ya algo que tiene que ver más con él, ¿sí? A ver, jueces desde los cielos, las estrellas pelearon en sus orbatas contra Císara, bueno, otro ejemplo, sí. También está el caso, por ejemplo, de la guerra en la zona de Hai, ¿sí? Cuando Moisés tenía que levantar el- el bastón y le ayudaban para que no se cansara y durante varias horas estuvieron peleando, peleando hasta que empezó a atardecer. Y algunas personas pensaron, no, es que, claro, por la hora y el movimiento de los astros, pues ya tenía que haber anochecido y sin embargo el sol sigue ahí. Lógico, que no vamos a pensar que algo, o sea, a veces es como que la gente religiosa
o fanático religiosa quiere darle tanta pompa a su Dios para decir, mira cómo era poderoso que es mi Dios. Pues claro que es poderoso cualquier Dios, y el creador del universo, por supuesto, pero que cómo vas a frenar la tierra o el sol, que no tiene ningún sentido semejante locura. Sí, no hay por dónde explicarlo. Entonces, pero sí puede haber un fenómeno. De hecho, en el caso de Fátima, como digo, que fue entre 1913 y 1917, se vieron varios casos filmados, incluso fotografía, hubo presencia de gente ahí las siguientes veces. Y ellos vieron como un ovni descendió, pero el ovni estaba tan incandescente, generaba tanta energía que se acercó a la gente y muchas personas tuvieron quemaduras de primer grado. Y venían y se quedaron encandilados por la cantidad de luz tan fuerte que profería, que proyectaba ese objeto, que era un objeto súper grande. Entonces también hay que pensar qué es lo que ellos, los israelitas, estaban viendo cuando luchaban en Jai contra sus enemigos, que pensaron que era el sol, que posiblemente era un objeto gigantesco o un efecto espejo que estaba permitiéndoles ellos tener un par de horas adicionales de luz para continuar el combate, porque en medio de la oscuridad, imagínate cómo vas a luchar, ¿no? Tendría que estar tú peleando y tu compañero con una antorcha para que puedas ver algo y aparte distinguir entre tu compañero y el otro, ¿no? Y esto es también el caos que a veces ocurría con los enemigos en los combates, en las guerras. Muchas veces se hacían daño entre ellos porque no se reconocían. O sea, no había nadie con una linterna alumbrando, ¿sí? O sea, por eso se prefería luchar de día. Bueno, otro caso también es el mensajero que ayuda al rey Ezequías y a los israelitas, que está sobre los enemigos y mata a más de no sé cuántos miles, 120,000, 180,000 enemigos de los sirios, a saber lo que liberaron. O sea, pudo haber sido liberar un patógeno, ¿sí? Durante la noche, no sé, un virus, y mató a muchísima gente. Algo similar también en Egipto cuando mueren los primogénitos, que parece, algunos creen que hubo un gas que se liberó bajo el suelo como consecuencia del asunto que pasó en Terra Santorini, la explosión del volcán. Y como ellos dormían en asientos de diferentes alturas, pues todo lo que estaba en la parte más baja se intoxicaron, ¿sí? Eso también explicaría por qué el agua se puso roja. Y en el caso este que dice que un mensajero mató a los primogénitos, posiblemente sí bajaron y fueron asesinando a estos primogénitos. Y en el caso de los asirios lo mismo, que los ahuyentaron, ¿no? Y yo pienso que posiblemente fue eso. Pudieron haber liberado un agente patógeno que no duraría mucho tiempo, porque si no contaminas el ambiente y se puede propagar. Pero posiblemente dentro del campamento liberaron un agente patógeno y mató a mucha gente. Y esto ocurrió también en la Edad Media, lo que llamaban la peste negra, la peste bubónica, que dicen que fue cosa de las ratas. No tienen nada que ver las ratas, ¿sí? De ahí viene la historia del hombre de la guadaña, ¿sí? El hombre de la capucha, que llevaba una guadaña o una hoz en la mano y que iba... Y de ahí viene la historia, y representando como la muerte. Era porque ellos veían un tipo, ¿sí? Y ya sabían que cuando veían a esa persona en medio de la noche, él empezaba a pasar así con la guadaña, y de la guadaña se liberaba un gas. Y eso es lo que ellos contaban. Un gas que empezaba a propagarse, y ya sabían que tenían que correr y huir, porque donde llegaba ese gas empezaba la gente a morirse. Y lo más interesante, o sea, una de las cosas también interesantes con eso, es que veían que el tipo no caminaba y que no tocaba el suelo. Estaba como en algo que ellos veían alargado, o sea, un esquí. Era un esquí como el de la película Silver Surfer, sí, de los Cuatro Fantásticos. El tipo estaba encima de un esquí, y eso es lo que cuentan los relatos de la Edad Media, encima de un esquí, con su capucha, con su guadaña, moviéndola así por los campos y liberando un gas. Entonces lo que estamos viendo es que liberaron un patógeno para matar a millones de personas. Las razones y todo eso, bueno, algunos lo atribuyen a los de Orión, ¿sí? Que estaban intentando hacer una reducción de la sobrepoblación mundial. Pero vemos el mismo ejemplo. Entonces, para mí lo que ocurrió en ese caso con el malaj que aparece encima del pueblo, encima de los asirios, que posiblemente liberó un patógeno y mató a toda esa gente que estaba ahí. Y por la mañana, cuando se levantaron, lo único que encontraron fue un montón de muertos, ¿no? Es también una razón, ¿no? Una explicación, digamos. Bueno, el tema Daniel. Vale, bueno, ya respondí a eso, 185,000, los que mató. Los macabeos. A ver, bueno, sí, ahí está la explicación.
Bueno, ya por hoy concluimos. Creo que ya bastante estuvo bueno el tema.